Se conoció el índice de inflación del mes de diciembre de 2023, 25.5%, con un cierre anual de 211.4%. Vamos a analizar a qué se debió este número tan alto en el último mes del último año. Esto será en diálogo con Sergio Rodríguez Glowinski, analista económico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Yo muy gracias. bien. Gracias por sumarte a la pantalla de Canal E. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron directamente para que el índice de inflación saltara casi en un 100% si lo comparamos con noviembre? Bueno, se debe principalmente a dos factores. Uno es la distorsión de los precios relativos que venía acarreándose del gobierno anterior, y otro fue producto de la devaluación que se inició a principios de diciembre con el actual gobierno del dólar oficial. Eso se tradujo totalmente en precios de todos los componentes de la canasta básica, y impactó de esta manera que realmente fue una inflación con un número máximo de los últimos 33 años. El problema no es esto, el problema es lo que viene también, ¿no? Ya nos vamos a meter en lo que viene, pero analizando este número del 25.5%, yendo a los dichos de Javier Milei, por supuesto, también, se habla de un numerazo, de un número para sacar en andas a Luis Caputo y demás. Es un número altísimo, como decías vos, el más alto en los últimos 33 años. Pero ¿es real? ¿Podemos confiar en este número? Y no hablo de la credibilidad del INDEC, sino de lo que vimos en las góndolas, de esa devaluación que mencionás, de los aumentos en diferentes rubros, esencialmente en alimentos, donde según el INDEC fue de cerca del 29% el aumento en ese rubro, pero lo que vimos en las góndolas fue superior, considerablemente superior. ¿Podemos creer en este número? Exactamente, mirá, es muy buena tu pregunta, porque si estuviéramos en otro gobierno, te diría, ¿se acuerdan cuando el INDEC no tenía confianza y se decía que dibujaban los números? En algún gobierno pasado, no me acuerdo realmente cuál. Yo no Con Moreno al desconfío frente del del INDEC. INDEC, con Moreno, exactamente. Yo no desconfío del INDEC, pero sí sé por dónde va tu pregunta y me alineo totalmente. Muchísimos productos de consumo masivo, de la canasta básica, etcétera, han sufrido incrementos superiores al 80%, algunos del 100%. La explicación técnica acá puede estar que muchos otros precios de consumo general no hayan subido tanto, y en la ponderación cuando sacás el índice hace que bajen los valores que a todos nos alarman, ¿no? Como determinados comestibles, determinados bienes de consumo, etcétera. Muchísimos productos subieron al 100%, si es a donde creo que iba tu pregunta. Sí, y teniendo en cuenta también combustibles, por supuesto, que han subido considerablemente, incluyendo los primeros días de enero. Y hablabas antes de lo que se viene. ¿Qué se viene? Mirá, por un lado se vienen más aumentos en combustibles, enero, febrero, se vienen los aumentos de transporte, se vienen aumentos en los servicios, tanto de luz, de gas, etcétera. Se viene una inflación arrastrada, que siempre la inflación tiene un componente de arrastre, o sea, todo lo que sube un bien no se refleja exclusivamente en ese mes la inflación, sino que lleva arrastre los meses posteriores subsiguientes. Dos de los factores más importantes para tener inflación son el déficit fiscal y la emisión monetaria. Si se cortara eso de cuajo, el déficit y la emisión, la inflación tendría un arrastre durante aproximadamente un año y medio más, e iría en baja, ¿ok? Sí. No es el caso. Por otro, está la gravedad del impacto de la inflación. O sea, por un lado está que la inflación va a seguir. Yo creo que el número de enero puede ser superior al de diciembre, por el arrastre y por lo que hablamos antes, los aumentos que están por venir.
Bien. En ese superior que mencionás, ¿imaginás un índice de inflación de enero que ronde el 30% como se esperaba para diciembre o que sea considerablemente superior para estar dentro de ese parámetro que se había vislumbrado al comienzo de la gestión de Javier Milei en relación a diciembre, enero y febrero? Sí, que se hablaba que podría llegar hasta un 50 en diciembre. Sí, No, yo no veo números muy por arriba de 30, pero tampoco por abajo. O sea, creo que enero, para nuestra consultora, enero nos está dando un número superior a 30, superior a 30, 30, entre 30 y 35. Y dependiendo cómo se vaya desenvolviendo la economía, vamos a ver cuando la curva inflexiona hacia abajo. mm, Porque si todo el tiempo siguen habiendo componentes que le echan fuego a la inflación, esto puede seguir manteniéndose o subiendo incluso. Por claro. ejemplo, te doy un dato muy importante bueno, que es sabido por la gente, pero esta gran inflación fue ponderó mucho la devaluación que hizo el gobierno con el dólar oficial llevándolo a 800, ¿correcto? Sí, Eh, Cuando lo devaluó 800 había una brecha de un 20% con los dólares financieros. Hoy esa brecha está en un 40%. Si esto sigue así, en febrero, marzo, esto ya se habla y es conocido, va a haber otra devaluación del dólar oficial para intentar acercarla y matar la brecha. Eso va a traer otra vez otra ola de aumentos concatenados a todos los productos de consumo y de la cadena de distribución. Por lo cual, es una incógnita si la inflación va a seguir en el orden del 30, subiendo, pero si baja, cuando empiece a bajar, no te olvides del componente arrastre que va mm, incidiendo bastante. O sea, no va a bajar de la noche a la mañana de un 30 a un 8. claro, claro. Bueno, pero ese 8% se menciona y está en la mesa al menos para el segundo semestre, ¿verdad? Está para el segundo semestre. Yo soy muy pesimista con los números inflacionarios para el primer semestre. Ahora, si las cosas salen bien, doy por descontado que en el segundo semestre podemos llegar a ver números de un dígito en la inflación. ¿Qué sería que las cosas salgan bien? Que se deje, a ver, las cosas, muy buena pregunta también, porque las cosas salgan bien para la macroeconomía no significa el efecto en la gente, ¿no? Porque es un tema que está también relacionado a la inflación, pero hablando de la economía dura y pura, eh, eh, que los precios del consumo no sigan subiendo, que el impacto de los servicios y el transporte sea el menor posible, que los combustibles no suban mucho más y que empiece a estabilizarse después del efecto que va a venir, que va a seguir en el primer semestre con los números inflacionarios, se corte con la emisión al 100% y empecemos a tener, no te diría un déficit fiscal del cero, que sería por ahí mucha magia para un primer semestre, pero un déficit muy menor al actual, como se está achicando, sería que las cosas estén bien hechas como para poder empezar a ver en el futuro un índice de inflación inferior a 2 dígitos. Bien, bien. Hablando de ese segundo semestre y de diferentes proyecciones, ¿cuál es la proyección que hace la consultora en torno a esa inflación acumulada de este año que acaba de comenzar, pero que ya tiene muchas variables sobre la mesa y analizables? Mirá, en el mejor de los casos vemos una inflación igual a la del 2023. De ahí para arriba no hay techo. Bien, Pero en el escenario más optimista vemos un 200% de inflación anual. Ahora, si vos proyectás la inflación de diciembre a, a 12 meses, te da un número de 4 dígitos. sí, sí, sí. No, es una locura. Pero vamos a esperar, claro, es una locura, vamos a esperar este primer trimestre, que es lo que nos va a dar más o menos un panorama de cómo se pueden empezar a proyectar las cosas. Sí, te vuelvo a repetir, estamos caminando sobre fuego. No te olvides que si se derrapa un poco y se llega a tocar un 50% de inflación mensual,
A ver, que no estamos muy lejos de que eso pueda pasar. Si es muy violento el ajuste de los precios que se van a hacer ahora en este mes, estos próximos 2 meses, estamos técnicamente y formalmente en una hiperinflación ya, ¿no? Claro. Que salir de ahí es muy difícil, por el tema de la velocidad de circulación del dinero y muchos otros factores que estacionalmente pasa, porque uno de los componentes muy importantes en la inflación es la velocidad de circulación del dinero y la demanda de pesos en realidad. Para diciembre y enero vos tenés una demanda de pesos, pero en marzo cae totalmente esa demanda. Con lo cual es otro aliciente a que se retroalimente el proceso inflacionario, ¿no? Hiper si estuviéramos en el orden del 50. Claro, sí. O sea, hay muchas cosas que están ahí como tomadas de los pelos. ¿Tenemos un riesgo real de caer en hiperinflación? Pensando en un montón de argumentos, un poco lo que venías contando, otro poco aquellos dichos de José Luis Esparta hace pocos días en relación a estar al borde de la hiperinflación y, por supuesto, esto que mencionabas, la dificultad de salir de ella en caso de caer. Sí, si caes en una hiper, tenés que tomar medidas muy, muy violentas, que es un Rodrigazo, un plan Bonex, para salir de ese proceso. Y contestando tu pregunta, si hay posibilidades, sí, hay posibilidades. Yo te diría, hasta me atrevo a darte un porcentaje sin que me lo pidas, hay un 50% de probabilidades que podamos tocar un 50% de inflación. ¿Cuál? Si las cosas no se hacen bien. Ok, bien, ahí me iba a meter en cuáles eran los factores que llevarían a ese camino de un retorno complicado también, ¿no? Sí, como te decía, los factores son, o Sí. sea, si no se corta totalmente la emisión, Sí. no te olvides que el Banco Central está comprando dólares y esos dólares que se compran es con emisión, o sea, no se cortó al 100% la emisión. Subsanando el déficit fiscal, que recién empezamos, recién empezamos con un gobierno nuevo, también esto hace 30 días que empezó, les va a llevar meses achicar el déficit fiscal. Aunque no años por ahí. Sí empieza a achicar, pero tiene que achicar significativamente para que estos dos factores, la no emisión y el déficit fiscal casi negativo, o sea, cero, son los únicos dos factores que hacen empezar a decrecer a la inflación, a bajar, a que el número inflacionario baje. Se entiende. Están todos los cañones apuntando a que suban, ¿no? Sergio, te agradezco por el tiempo y la precisión. Muchas gracias a ustedes.